a un episodio más de Despierta y Brilla. Te honro por estar aquí. Me encanta que estés escuchando este nuevo episodio porque es un episodio muy especial. Por primera vez tenemos a una invitada estrella, mi invitada de honor. Ella es Jime Bernedo, graduada del programa Mujer Intuitiva, y hoy viene a compartirnos su historia. Ella es una mujer maravillosa, actualmente reside en Canadá, se fue allá a hacer su MBA porque aquí en Lima, Perú, estudió administración y contabilidad y viene a contarnos su historia de despertar y de brillar. Así que Jime, te doy la bienvenida. Gracias por este espacio, por tu tiempo, por aceptar la invitación. Sé que vas a ser como de inspiración para muchas, muchas, muchas mujeres ahí afuera. Así que te doy el espacio. Cuéntanos un poquito de ti. ¿Qué te trajo acá? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy en este episodio? Gracias, Astrid, por la invitación. De verdad que para mí es un honor poder venir, estar contigo. Y nada, he venido acá a contar un poco mi historia para que las mujeres de repente se puedan identificar un poco, Ujú. porque yo también he pasado de la Jimena antes de empezar tu programa a la nueva Jimena ahora. Así que compartir un poco mi historia y experiencia. Me encanta, Jimé. Estoy segura que tu historia será de inspiración para muchas. Es una historia de expansión, como me gusta llamarlas. Y bueno, entonces empecemos conversando un poco de tu antes, ¿no? De cómo estabas, cómo te sentías hace unos años, antes de este momento de despertar, como lo llamamos. Cuéntanos si quieres un poquito de tu carrera, de tu profesión, de en qué punto te encontrabas, cómo te sentías y vamos conversando. Yo también te voy guiando con algunas preguntas. Sí, yo por ejemplo siempre fui la alumna estrella. En el colegio nunca me tuvieron que obligar a hacer tareas, me sacaba buenas notas, y, pero nunca me cuestioné qué es lo que realmente quería. Ujú. Incluso llegó ya como que, ok, ¿qué es lo que voy a estudiar? Y mi primer pensamiento fue, mi hermano estudia ingeniería industrial, entonces, bueno, yo también lo voy a hacer. Ajá. Pero mi papá vino y me dijo, oye, no, mira, han abierto esta carrera, me acuerdo que se llama Ingeniería Empresarial, ¿por qué no intentas en esta universidad que es muy buena? Y yo le dije, bueno, ya, ¿por qué no? Entonces empecé a estudiar Ingeniería Empresarial, la verdad es que no conecté con la carrera y le digo a mi papá, bueno, Ok. quiero en verdad estudiar contabilidad. Y me dice, no, contabilidad sola no estudias. Entonces le dije, ok, hay una opción de que puedo estudiar administración y luego por 2 años más puedo terminar la carrera de contabilidad. Entonces como que me dio la luz verde para hacerlo, ¿no? Como el Siempre pidiendo permiso. permiso. Nunca pensando por mí, sino siempre pidiendo permiso. No Ajá. tenía claro qué es lo que quería. Ujú. Incluso en esa época también mi sueño era ser gerente, trabajar un montón. O sea, Ajá. mi sueño Súper. literalmente era solo trabajo. La cosa es que, bueno, la vida llega, empiezo a trabajar como que en empresas, siempre en el rubro financiero, Ujú. y cómo es la vida que te empieza a empujar por el camino que te corresponde ir. Ujú. Entonces, pasaron situaciones en el trabajo que yo ya me daba cuenta que no era lo mío. Ujú. Incluso como que tenía un jefe que admiraba mucho en esa época porque había estudiado en una universidad top y yo también estaba como que de repente ir por ese camino. Mm. Pero literalmente cada vez que terminaba de trabajar llegaba a mi casa a llorar, no era lo que me gustaba, trabajaba Claro. 24/7 y dije, pues algo tengo que cambiar acá. Y Ajá. salió la oportunidad de poder migrar e ir a hacer un MBA a Canadá. Como a mí me gustaría hacer una pausa, como este momento, como siempre digo, cuando no estamos alineadas con lo que realmente vinimos a hacer a este mundo y hemos seguido este piloto o este patrón automático, quizá un poco como el paradigma antiguo de estudiar una buena carrera, ¿no? Como vas a estudiar solo esto, no tienes que estudiar algo más. O sea, es como, la pregunta no es si es tu pasión o no, la pregunta es como si es una carrera segura que te va a dar plata, ¿no? Y es como que casi que como una venda en los ojos seguimos porque creemos que es ese camino correcto, ¿no? Y como poco a poco, como cuando no estamos realmente donde tenemos que estar, no estamos realmente donde vinimos a hacer cosas, el universo, Dios, la energía o como queramos llamarlo, nos pone incómodas de cierta manera, ¿no? Empezamos a no sentirnos satisfechas, empiezan a aparecer situaciones retadoras como eso que dices con tu jefe o con el ambiente laboral que te hacen empezar a cuestionarte, ¿no? Como realmente este es el lugar
donde quiero estar, este es mi lugar, me siento bien acá. Y es como esa incomodidad es lo que nos empieza a hacer despertar, a darnos cuenta como que, oye, quizá hay un camino diferente para mí. Y siento que eso es como un poco lo que te fue pasando y ahora continúa contándonos cómo decides este cambio. Sí, totalmente de acuerdo. Ajá, Y uno de los factores que para mí fue un rol principal fue que yo me fui a intercambio al terminar mis dos carreras. ok. Y ahí me pude dar cuenta de que habían otras formas de generar dinero. Veía que la gente estudiaba algo y hacía otra cosa o más relacionado a lo que le gustaba. Ujú, Acá, al menos en Perú, es como que determinadas carreras, como tú dices, ajá, en determinadas universidades. Entonces, de verdad que me abrió mucho la mente. ajá. Ese fue el primer factor. Y el segundo ha sido el tema de emigrar. Entonces, al Mm, momento de emigrar, incluso después de haber tenido el tema del intercambio, yo regresé a trabajar de nuevo al área corporativa. ok. Pero como tú dices, la vida te empieza a A poner llevar, incómoda. a poner incómoda. Y bueno, luego hago la migración haciendo un MBA, ya sabiendo que no me gustaba lo que ya había estudiado. Pero era como, no, tienes que terminar la carrera de hacer una maestría, o sea, como no hay otro camino, Ese no es el importa si camino. te gusta, ¿no es cierto? Exactamente. Y bueno, me voy a hacer el MBA allá y ahí yo me acuerdo que me meto a tu primer curso, pero Ajá. por temas de migración y de mudanzas, la verdad es que no lo pude seguir y no me pude comprometer al 100%. Ujú, Y luego cuando llevo tu segundo curso, que es el mismo, pero lo llevo por segunda vez, yo sí dije, ok, no, acá quiero comprometerme, voy a en verdad a poner el 100% de mí, porque ya había puesto el 100% en las expectativas de los demás. Entonces dije, mm. necesito un cambio que me ayude. Y ahí creo que hay un tema importante que también me contaste en algún momento de algo que tenemos en común muchísimas mujeres, ¿cierto? Y es que hay dos cosas que se llevan cuando aún no hemos despertado casi que toda nuestra energía y todos nuestros pensamientos. Y tú me comentaste, hubo un punto de mi vida en que mis pensamientos y mi energía estaba en dos cosas, el trabajo y el cuerpo y cómo me veía. Y esa como era lo único. ¿Nos quieres contar como un poquito de, o sea, cómo no había otras cosas en tu vida que esos dos enfoques que se llevaban toda tu energía mental, ¿cierto? Tal cual. Literalmente antes me enfocaba, como tú dices, en el trabajo y cuando no estaba en el trabajo era como que, ok, ¿qué me pongo? ¿Cómo me veo? La dieta, que empiezas la Mm. dieta el lunes y de ahí que en verdad te comes todo el fin de semana. Entonces, incluso con una amiga probamos en tomar campuri, es Como todas horroroso. las cosas locas que intentamos las mujeres cuando estamos todavía un poco dormidas y sin haber como despertado, como empezamos a intentar tantas cosas que nos hacen daño por no sé, ¿qué sentías tú en ese momento? ¿Tu cuerpo estaba mal? ¿Qué pasaba por tu mente en esos momentos? Siempre he tenido críticas hacia mi cuerpo, porque mi Mm. cuerpo no es delgado, yo soy una persona voluptuosa para empezar. Entonces, sie- Hermoso. siempre pensé que algo estaba mal en mí, que tenía que ser súper flaca, con las expectativas de todas las personas alrededor. Entonces, siempre he recibido comentarios hacia mi cuerpo. Y en Ujú. ese momento, claro, yo los tomaba como que tienen razón. Nunca los cuestioné, así como nunca me cuestioné mi carrera, porque mi energía literalmente estaba en tengo que trabajar, tengo que ser flaca. Entonces, Wow, sí. qué fuerte. Es fuerte que ahora lo escucho y cuando también como que voy hacia atrás digo, wow, o sea, en verdad estaba dormida y tu programa Literal. me despertó, me dio Ujú. otro punto de vista totalmente distinto para poder enfocar mi energía en lo que a mí me gusta, en cumplir mis sueños, no los sueños de los demás, y en hacer lo que realmente amo. Total, me encanta. Y esto que dices y lo mencionas mucho, y que creo que también fue un antes y un después, que antes, ¿no? Vivías por las expectativas de los demás, por lo que tu papá esperaba que estudies, por lo que la sociedad esperaba de ti, por cómo deberías, entre comillas, ver, cómo debería ser tu aspecto físico, ¿no? Siempre para cumplir expectativas. Y luego siempre mencionas algo de solté las expectativas, ¿cierto? Y hay una frase linda que escuché el otro día que es, no vinimos aquí para gustarle al mundo, vinimos aquí para brillar, ¿cierto? Y que todas las posibilidades que se nos abren cuando decimos, un ratito, estoy viviendo la vida para los demás, menos para mí misma. Voy a empezar a soltar todo esto y voy a empezar a vivir por mí. ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué quiero yo? ¿Qué me hace feliz a mí, no al mundo entero? ¿Cierto? Y cuéntanos un poquito más de ese proceso, como que
¿Cuáles fueron las herramientas, los conceptos que como más te han ayudado en este camino de ir despertando, de ir soltando expectativas, de ir creando tu propio camino? La verdad es que tu programa es muy completo y tiene muchas, pero si puedo resaltar la que más me ayudó la primera fue identificar la voz de mi ego. Mi ego se llama Mm, Francesca. Entonces, Francesca, y la tenemos Fran, nuestra amiga, pero ya no domina nuestra vida, ¿cierto? no, ya Franche, ahora le digo Franche, en verdad te aparece y yo ya como que sé calmarla, por así decirlo, ¿no? Como Ajá. aceptar que está ahí, pero luego como que elegir mi voz. ¿Qué Esa cosas suele decirte Frances o antes, por ejemplo, cómo era de intensa? ¿Qué frases le gusta decirte? Como, ¿qué características tiene ella para que sé que hay muchas mujeres que se van a sentir identificadas con esa voz crítica que tenemos la mayoría, porque tienen muchas cosas en común, ¿cierto? Bueno, si vamos primero al tema del peso, antes era Mm, como que, por ejemplo, no, estás gorda, ¿cómo te vas a poner eso? Qué feo se te ve eso. mm, O no, estás gorda, como que no vas a conseguir pareja. O no, estás gorda, como que ya no comas, como que estás comiendo mucho. Entonces es esa mm, voz. Respecto, por ejemplo, al tema del propósito, es que yo he cambiado mi carrera a 180 grados y Francia aparece y dice como que, pero has estudiado en una universidad súper top, y has estudiado dos mm, carreras, has hecho un MBA, como que qué estás haciendo con tu vida, entonces aparece. mm. Pero la verdad es que nunca me he sentido tan tranquila como ahora. Me Y identificarla me ayudó mucho. me Hacer las paces encanta. con ella. Hacer las paces, tal cual, me encanta. ¿Y qué otras cosas sientes que te han ayudado en este camino? Y sobre todo, como creo, Jime, que tú has tenido un cambio bastante importante que ha acompañado y que yo me siento muy identificada también con cuál fue mi proceso, que fue que una vez que sanamos nuestra relación con nuestro cuerpo, con nosotras mismas, con la comida, que todo esto deja de llevarse nuestro foco, porque todo este camino es un camino totalmente de autoconocimiento, de conocer nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, nuestras creencias. Y por eso es que cuando empezamos a sanar todo esto de raíz, de fondo, no con cosas superficiales, sino hacemos el trabajo profundo de verdad y empezamos esa conexión con nosotras mismas. A muchas de nosotras, de las grabadas del programa, a mí misma, a ti, nos ha pasado que empezamos a decir como, oye, no estoy haciendo lo que me gusta, no estoy en un trabajo que me satisface. Ese no es mi propósito de vida. ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué me gusta a mí, no es cierto? Y tú has tenido ese cambio como importante. ¿Nos quieres contar como un poquito más de cómo sientes que todo este proceso de autoconocimiento te ha llevado a ti a realmente dar este giro que comentas, ¿no? Si quieres, cuéntanos un poquito más de este giro que has dado. Sí, como antes ponía toda mi atención en el cuerpo o en el trabajo y literalmente al momento de sacar esa energía y poner la energía en lo que a mí me gusta y empezar a cuestionarme qué es lo que me gusta, empezar a entender mis emociones, porque tú Mm, tienes un módulo en donde tú nos enseñas a identificar las emociones y también saber como que cómo manejarlas de acuerdo al tipo de emoción. No es lo ujú, mismo hacer una meditación cuando estás molesta o no es lo mismo, por ejemplo, cuando estás como que cansado, desmotivada, como que hay maneras. Para mí el mm. tapping, que es una de las cosas que tú también nos enseñas, me ayuda mucho. El journaling, cuando Francia habla mucho, journaling para mí es lo mejor. Total. Entonces, aprender a manejar esas emociones y gestionarlas, para mí ha sido una de las formas para haber hecho ese cambio. Pasar mi Mm, energía de solamente enfocarme en cosas en verdad que no importan, ¿no? mm. Que es como que lo que los demás quieren a lo que Jimena quiere ha sido maravilloso. De verdad que es un despertar totalmente para mí. Me encanta, me encanta. Y esto que mencionas de las emociones es muy poderoso también, primero tal cual, ¿no? Conocer nuestras emociones, porque a partir del conocimiento es que podemos entender qué herramientas nos funcionan, qué herramientas necesitamos en cada momento. Y todo eso es un proceso de autoconocimiento, porque cómo se manifiestan las emociones en mí no es lo mismo que se manifiestan en ti. Y entonces todo ese proceso de autoconocimiento nos lleva a seguir creciendo, a seguir aprendiendo, a seguir dándonos cuenta que nos gusta, que nos hace sentir bien, que nos hace sentir mal y por ende por ahí no está, porque en nuestro cuerpo y las emociones están en el cuerpo, está la respuesta en realidad. Y tal cual, ¿no? Así, siempre digo que no hay emociones buenas ni malas, sin embargo, hay
emociones que tienen diferente frecuencia energética, ¿cierto? Y somos energía y atraemos en lo que vibramos. Y entonces, cuando estamos en la lucha con nuestro cuerpo, con la comida, con nosotras mismas, que es algo tan común en las mujeres porque así lo hemos aprendido, vibramos muy bajito. ¿Por qué? Porque estamos en la energía de la culpa, de la vergüenza, de la comparación, del arrepentimiento. Y eso es lo que atraemos en nuestra vida, esas cosas de energía bajita. En cambio, cuando cambiamos, cuando aprendemos a gestionar nuestras emociones, cuando aprendemos a transitar, sí, de manera saludable nuestras emociones retadoras, pero a cambiar ese estado, porque no se trata de nunca no sentir emociones retadoras, porque es parte de la vida, pero se trata de aprender cada vez a cambiar más rápido a ese estado de paz, de tranquilidad, de abundancia, de autoconocimiento, porque en esas emociones de alta vibración energética es donde empezamos a conectar más con nuestro propósito, con la abundancia, con lo que nos da paz, tranquilidad, porque empezamos a vibrar en esa frecuencia. Y como cuando dejamos, al menos la mayoría del tiempo, de vibrar en esa frecuencia tan bajita, también empezamos a sacar de nuestra vida lo que estaba vibrando tan bajito, ¿cierto? Tú me comentaste, y no eres la única, hay muchas alumnas del programa que terminan relaciones tóxicas, que salen de trabajos tóxicos, que hacen cambios que en su vida ni siquiera se habían dado cuenta que les hacían daño. Y creo que tú también pasaste por eso, ¿cierto? Tal cual, lo que dices, te empiezas a estar en esa energía tan baja, donde yo tuve relaciones tóxicas, o sea, en el trabajo he tenido que esperar a darme cuenta llorando que no me gustaba, por Mm. tapar mis emociones, y el cuerpo me lo avisó, me salió rosácea, una vez el ojo me temblaba, entonces ya cuando llegamos a ese extremo de que el cuerpo nos tiene que decir a gritos, acá estoy, como ayúdame, es cuando te empiezas a dar cuenta, y por eso a mí Mm, me encanta este módulo que tienes de las emociones, porque te ayudas a identificarlas y algo que no nunca nos han enseñado. Y total. como tú dices, es pasar de esa baja vibración a alta vibración y las puertas se te empiezan a abrir. En verdad, siento que el camino se me va abriendo. Hay dificultades y siempre las van a haber, pero ahora, por ejemplo, se me abrió la oportunidad de trabajar contigo, que me encanta. Entonces, que ni siquiera lo puedo llamar trabajo, es algo que es muy bonito. Entonces, de verdad que se te van abriendo las puertas y sientes que es como arte de magia, ¿no? O yo veo personas que antes Franche me decía, por ejemplo, como que no, tú no puedes trabajar online o no, tú no puedes trabajar, tienes que trabajar 24/7 para ganar un montón de plata. Mm. Y ahora es como que no, veo otras personas y digo, wow, qué bien que lo puedan hacer, como yo también lo hago, ¿no? Es como, me encanta ver esos ejemplos en personas, como que es Ah. posible hacerlo. Total, porque has cambiado un chip literalmente desde dentro, ¿no? Y literalmente empezamos a vibrar más tiempo en esta frecuencia o aprendemos cómo llegar ahí cada vez con más frecuencia o de manera más rápido. Y tal cual como tú dices, empezamos a atraer a las personas correctas, se nos empiezan a abrir oportunidades, empezamos a como darnos cuenta, oye, mira, necesito trabajar mi relación con el dinero. Y es en esa vibración alta donde están todas las cosas bonitas y buenas de la vida, como la abundancia, como las relaciones saludables, como el propósito, un trabajo que te guste. Entonces, mientras más vibramos y aprendemos a vibrar en ese lugar que no es posible cuando estamos en la lucha, en la culpa, en la vergüenza, es donde empezamos a abrir toda esta plenitud y toda esta vida tan maravillosa y abundante que podemos vivir. Y me encanta cómo has vivido todo este proceso y cómo juntas estamos, y porque esto también es lindo que no lo hacemos solas, ¿cierto? Sino que me encantaría también que cuentes cuál sientes que es el poder de la tribu, de hacer este proceso no sola tú, sino que has vivido esto también en el programa acompañada de otras mujeres que vamos despertando juntas y vamos conectando y es como un sostén que no se siente cuando uno trabaja todo esto de manera individual. ¿Tú cómo lo sentiste? A mí me encanta la comunidad que hemos armado. Te sientes literalmente respaldada. Es otra energía hacerlo sola que hacerlo en grupo. Nos sostenemos juntas. Si alguien dice algo, te sientes muy identificada y te das cuenta, oye, en verdad no era la única que me sentía así. A veces también podemos sentir vergüenza y cuando, como decir, como que, ay, no, qué roche, solo yo siento eso. Y no, te das cuenta que todas las mujeres de verdad que pasamos por lo mismo y nos sostenemos. Entonces, la Mm. hermandad que hemos tenido con estas chicas me encanta. Es hermoso. Normalmente antes también nos han dicho como que no, tienes que ser rival de la mujer o competir. Y no, la verdad es que encuentras una tribu hermosa. Y a mí me encanta esta familia de mujeres que tenemos.
encanta, sí, y me incluyo, como realmente se hemos formado una tribu, una comunidad de mujeres maravillosas que hemos despertado juntas y ahora estamos cada una empezando a brillar con nuestra propia luz, con nuestra autenticidad. Y Jimé, ¿qué mensaje le darías como a las mujeres que aún se encuentran en la crítica, en la lucha con ellas mismas, en el estrés, en un trabajo que no les gusta, en relaciones tóxicas, en guerra con el dinero? ¿Qué mensaje de inspiración, de aliento, como te gustaría darles a estas mujeres? Que es posible, de repente en ese momento parece que no, pero es posible llegar a otro estado. Simplemente es darnos cuenta de que hay que invertir en nosotras, es tiempo de invertir en nosotras Mm, y las cosas se van a ir dando a pocos. Entonces, qué mejor entrar a este grupo de mujeres donde todas nos vamos a sostener y en verdad que se pongan como prioridad. mm, Entonces, se ponen como prioridad y de verdad que todo va a empezar a fluir. Ese trabajo que no te gustaba, vas a decirle o chao o vas a poner tus límites. No digo total. que renuncien, pero empiezan ya a surgir nuevas posibilidades en la vida. Y que Mm. de todas maneras es posible que se animen a hacerlo. Me encanta, Jime, y es posible, ya sea con este programa o con el recurso que cada una crea conveniente, pero hay un camino diferente al sufrimiento, a la crítica, a la insatisfacción personal. Hay una manera diferente de vivir en plenitud, vibrando alto, atrayendo las cosas que nos dan plenitud, felicidad, y para eso estamos aquí también, para ser inspiración para la mayor cantidad de mujeres posible que vivan este despertar y que realmente traigan esa luz al mundo que tanto nos necesita a cada una haciendo lo que vinimos a hacer. Y Jimé, y si tuvieras que decir como una palabra de lo que ha significado el programa para ti, ¿qué sería? Despertar. Me encanta despertar y ahora brillando porque estoy segura que lo que estamos construyendo es algo maravilloso y que vamos a inspirar a muchísimas mujeres, Dios mediante. Y bueno, nada, Jimé, te agradezco un montón por este espacio, por tu tiempo, por compartir tu historia de expansión, de despertar y por inspirar, estoy segura, a muchísimas mujeres que van a escuchar este episodio. Y bueno, a seguir despertando y brillando, mi Jimé hermosa. Muchas gracias a ti por la oportunidad. Y tal cual, empecemos a brillar y a despertar mujeres. Yay, sí. Gracias por escucharnos en esta entrevista hermosa con mi Jimé Bella. Si estás en YouTube, no te olvides de suscribirte para estar al tanto de todo lo que vamos compartiendo. Hazle clic en la campanita para que te llegue la notificación cada vez que colguemos un nuevo video inspirador para seguir despertando y brillando juntas. Les mando un beso inmenso y hasta el próximo episodio. Chao, chao.